Vamos a continuar platicando de listas ligadas. Hacemos un manejo dinámico de memoria por medio de apuntadores con reserva y liberación responsables. Recuerda que en las estructuras con apuntador lo que trabajamos es un nodo que tiene un campo info y un bracito o apuntador al siguiente dato. Y así formamos una sucesión de elementos donde uno nos va a decir dónde está el que le sigue. Y para ubicar al primero de estos elementos declaramos un apuntador o variable de tipo tnodo ptr llamado cabeza. Con este código declaramos nuestro tipo tnodo que va a contener el campo info y el apuntador al siguiente, y nuestro tipo tnodo ptr o apuntador a nodo. A continuación vamos a ver cómo se hace la declaración, la solicitud y la liberación de las variables a manipular. Por favor, lee. En tiempo de ejecución, cuando el usuario elija la opción de insertar de un menú de opciones, vamos a reservar memoria para el nuevo elemento con el operador de new. Por favor, lee. Cuando el usuario elija la opción de eliminar un dato, debemos de liberar la memoria consumida por ese nodo para no alentar o desperdiciar la memoria de nuestra computadora. Como los apuntadores contienen direcciones de memoria, puedes llegar a dañar tu equipo. Entonces nos protegemos inicializando todo apuntador en nulo o en una dirección de memoria válida y liberamos la memoria cuando el usuario borra un elemento. Recuerda que la clase anterior trabajamos con el código est_en_cpp e incluso tú le llegaste a hacer algunos cambios. Aquí podemos observar gráficamente lo que es una lista ligada, una sucesión de elementos x3, x2 y x1. El primero en llegar fue x3 e iba a la cabeza, después llegó x2 y la cabeza se recorrió, y finalmente llegó x1 y la cabeza se recorrió. Para poder hacer este manejo de variables en la computadora, necesitamos nuestro tipo info, nuestro tipo tnodo y nuestro tipo tnodo ptr que hemos explicado en diapositivas anteriores. Por favor, lee. En la plataforma te dejé el código ll.cpp. En este momento puedes pausar el video y abrir este código en tu Dev C++. Si no lo tienes, no te preocupes. Instala tu Dev C++ con calma y posteriormente ves cómo trabaja el programa. Al ejecutar en Dev C++ el código llcpp, se va a presentar en pantalla un menú con 4 opciones, la primera para insertar, la segunda para eliminar, la tercera para imprimir y la opción 0 para salir. En el main vamos a tener declarados los apuntadores a nodo cabeza, aux o auxiliar y actual o act, la variable OPC para la opción del menú, una bandera o variable llamada está que nos va a decir si un elemento está o no almacenado en nuestra lista ligada, un elemento de tipo info llamado valor, y lo primero que vamos a hacer es crear la lista. Posteriormente te explico lo que hace esta función o módulo, y después en el main vamos a tener 2 ciclos do. El más interno muestra el menú en pantalla, pide y lee la opción del usuario y valida de tal forma que mientras la opción sea menor a 0 o mayor a 3, va a estar volviendo a presentarse el menú. Si el usuario se equivoca e ingresa la opción -1, se vuelve a presentar el menú.
Si la opción es 4, que tampoco es válida, se vuelve a presentar el menú y así hasta que el usuario ingrese un valor válido, 0, 1, 2 o 3. Una vez leída la opción del usuario, entramos al switch. En el case 1 pedimos y leemos el valor a insertar e invocamos al módulo o función insertar que te voy a explicar posteriormente. De manera similar, si el usuario ingresa a la opción 2, le pedimos el dato que quiere eliminar, lo leemos y mandamos llamar a la función que te explicaré posteriormente. Y si la opción es la 3, invocamos a imprimir. También te lo explico después. Si la opción que ingresa el usuario no es ni 1, ni 2, ni 3, se acaba el switch y el ciclo donde se muestra el menú y se hace toda esta funcionalidad se va a repetir mientras la opción OPC sea diferente de 0 o salir. Si tienes disponible el Dev C++, prueba estas opciones, por favor, en tu programa ll.cpp. Y si no lo tienes, mira esta imagen. Si la opción es 1, se pide el dato a procesar y se inserta. Se muestra que solo está en la lista ligada guardado el 3. Si la opción es la 2, eliminar, se pide el dato a procesar. Y si el usuario ingresa, por ejemplo, un 567 que nunca se ha guardado en la lista ligada, se manda un mensaje de error, porque el dato es inexistente o porque la lista ligada esté vacía. Y si la opción es 3, se muestra en pantalla el valor que sí se insertó al principio, el número 3. Afuera del ciclo do while que se repite mientras la opción sea diferente de 0, salir, vamos a poner el código en donde si el usuario no eliminó todos los elementos que había insertado en la lista ligada, esto es, si la lista ligada no está vacía, los eliminamos nosotros con una función que te explico posteriormente y que se llama destruir. A continuación te voy a explicar cada una de las funciones para trabajar con listas ligadas. Lo primero que vamos a hacer en nuestro programa es crear la lista ligada. Esto es igualar la cabeza a nulo, con el fin de poder saber que ya está declarada, ya existe, pero está vacía. Cuando el usuario quiere ingresar un nuevo dato, acuérdate que en el main va a elegir la opción 1 del menú, en donde se le pide y se lee el valor a procesar. Ese valor va a llegar a la función de crear nodo en una variable llamada x de tipo info. Vamos a declarar dentro de crear nodo un apuntador a nodo llamado nodo nuevo, en donde vamos a recibir con el operador de new la dirección de memoria para nuestro nuevo dato. Guardamos en el campo info el dato a procesar y el siguiente lo ponemos en nulo porque es el primero que llega y es el único de nuestra lista ligada. Y se lo retornamos a quien nos haya mandado llamar. Esto es la función de insertar que te voy a explicar posteriormente. Otra función muy importante al trabajar con listas ligadas es la función de vacía, a la cual le mandamos como parámetro la cabeza de nuestra lista ligada. Míralo en la imagen de la derecha. Si la cabeza es igual a nulo, retornamos un 1 o verdadero, indicando que nuestra lista sí está vacía. Y en caso contrario, retornamos un 0, indicando que la cabeza apunta a un elemento x1 que puede tener conectados a x2 y x3, o ser el único. Si este video se te hace muy pesado y tienes tu Dev C++ instalado y tu código LLCPP abierto, puedes ir alternando el probar las opciones del menú y demás. Recuerda que cualquier duda la debes anotar para mandarme un mensaje por Blackboard o un correo electrónico al correo de MyUnitech y te contestaré a la brevedad posible. Vamos a resolver todas las dudas hasta que quede bien clarito el contenido y también vamos a dar tiempo para los ejercicios y que los puedas completar y subir a la plataforma. Cuando en el main el usuario elija la opción 1 del menú, vamos a invocar a este método de insertar, el cual recibe la cabeza de nuestra lista ligada y en la variable x el valor a procesar.
Nuestra lista ligada puede estar en alguna de las 3 situaciones que se ilustran en la parte inferior de la diapositiva. Cuando la lista está vacía y la cabeza apunta a nulo, cuando llega un elemento llamado XN, un nodo nuevo, que va a ir a la cabeza de nuestra lista, y cuando ya tengo en la lista uno o más nodos XN y llega un nodo nuevo X. Y entonces, como lo habíamos platicado, la cabeza va a apuntar al más reciente, al último que el usuario ingrese. Esto se hace con un código en el cual declaramos el apuntador a nodo nuevo, mandamos llamar a crear nodo, en donde se pide la memoria y se guarda en el campo info el valor X. Ponemos el siguiente a la cabeza y la cabeza nodo nuevo. Le avisamos al usuario que está insertado el elemento y mandamos llamar a la función de imprimir. Acuérdate lo que vimos la última clase presencial, en donde cuando dices que el nodo nuevo siguiente es igual a la cabeza y la cabeza esté nulo, pues el siguiente se pone nulo. Cuando dices que la cabeza es igual al nodo nuevo, es cuando vas recorriendo la cabeza siempre al elemento que se acaba de insertar. La clase anterior también hablamos de la función de imprimir, que es la opción 3 del menú. A la función de imprimir le llega la cabeza de nuestra lista ligada, por ejemplo, que apunta a una variable x1, a x2 y a x3. Lo que hacemos es declarar un apuntador a nodo aux o auxiliar. Si nuestra lista está vacía, entonces mostramos este mensaje en pantalla, y si no, ponemos el auxiliar en la cabeza y vamos mostrando nuestra lista. Mientras el auxiliar sea diferente de nulo, mostramos el campo info y avanzamos al siguiente. Esto es, si x1 está a la cabeza, aux es igual a la cabeza, hace que aux apunte a x1. Después aparecería la etiqueta de lista y como el aux es diferente de nulo porque está apuntando a x1, mostramos en pantalla el x1 y cambiamos el auxiliar al auxiliar siguiente, esto es a x2. Volvemos al ciclo mientras y como es diferente de nulo, mostramos x2 y avanzamos el auxiliar a x3. Como es diferente de nulo, mostramos x3 y avanzamos el auxiliar a auxiliar siguiente, o sea, nulo. Y como ya no es diferente de nulo, se rompe el ciclo y se acaba la función. Ya habíamos platicado también la función de destruir, a la cual recibe como parámetro la cabeza de nuestra lista ligada. Tenemos dos apuntadores auxiliares, aux y aux1, que ya habíamos visto que se puede eliminar. El auxiliar es igual a la cabeza. En la imagen de la derecha está apuntando a x1, tanto cabeza como aux. Mientras el auxiliar sea diferente de nulo, auxiliar 1 es igual a cabeza. Aux lo avanzamos como aux1 siguiente, borramos la cabeza x1 y hacemos que la cabeza sea igual al auxiliar. Y así seguimos elemento por elemento hasta concluir o destruir todos nuestros datos. Muchachos, voy a dejar hasta aquí el video, dando la oportunidad de que si hay alguna duda me la planteen para poderla resolver. Y también dando oportunidad a verificar que todos tengan instalado en su máquina el Dev C++. La próxima clase vamos a hacer ya ejercicio en Dev C++. Si tú no tienes el compilador instalado, no te preocupes. Harás el ejercicio en bloc de notas, me mandas tu código como texto, yo lo compilo. Si tiene errores te lo mando vía mensaje de Blackboard o vía correo electrónico a la dirección de Mayunitech para que corrijas los errores, o bien te mando ya las imágenes de la ejecución para que armes tu entregable y lo subas a la plataforma.